Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM una vez más. En esta ocasión, como lo dijimos la semana pasada, vamos a dar continuidad a una charla con los doctores Eduardo López Corella y Pedro Arroyo sobre el doctor Rui Pérez Tamayo. Ya decíamos que hubiera sido su cumpleaños 98 la semana pasada, y en torno a eso pues decidimos traer vida y obra del doctor Pérez Tamayo vista desde sus colegas, sus exalumno, el doctor Pedro Arroyo, y su amigo y ex discípulo también Eduardo López Corella. Escuchemos parte del trabajo del doctor Pérez Tamayo. El doctor Rui Pérez Tamayo perteneció a 48 sociedades científicas nacionales y extranjeras. Fue miembro de la Junta de Gobierno y profesor emérito de la UNAM. Además, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, del Consejo Asesor del CONACYT y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entre los premios y distinciones que recibió por su trabajo se encuentran la beca de la Fundación Guggenheim, Estados Unidos, el Premio Nacional de Ciencias en 1974, el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina en 1995, el Premio Universidad Nacional en 2006, el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades en 2016 y el Premio Internacional Meneses Pelayo en 2020. Fue nombrado doctor honoris causa por distintas universidades mexicanas. En 1980 ingresó a el Colegio Nacional y en 2013 se develó un busto suyo en la explanada de Médicos Ilustres de la Secretaría de Salud. Hizo importantes contribuciones al conocimiento de varios procesos filosóficos y enfermedades del ser humano, entre los que destacan sus trabajos sobre la cicatrización de las heridas, diversas afecciones pulmonares, del corazón y del hígado. Su obra quedó plasmada en más de 170 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras y en 87 libros sobre temas científicos y 134 de divulgación, lo que le valió ser investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 1992. El doctor Rui Pérez Tamayo falleció el 26 de enero de 2022 en la ciudad de Ensenada, Baja California, a la edad de 97 años. Vamos a retomar el hilo de lo que estuvimos platicando la semana pasada en torno al doctor Rui Pérez Tamayo. Ya nos ponía Eduardo López Corella, el Chori, mucha de la... Corella. Es castellano. Seguramente era italiano originalmente. Es castellano. Nos ponía ya como muchas miradas de la vida y obra del doctor Pérez Tamayo y también Pedro Arroyo. Muchísimas gracias por estar en este segundo programa. Bienvenidos, Eduardo. Muchas gracias. Sí, bueno, entre las cosas que mencionó Pedro, otra vez yo sigo insistiendo sobre el tema del hombre del Renacimiento, ¿no? Sí, no nomás nos inspiró con una expansión enorme de lo que quería ser médico y ser patólogo, sino además nos metió en un ambiente que se hablaba de literatura, de música, de política, de gastronomía, de estilos de vida, de todo, que era realmente... Era asombroso estar ahí viviendo ese ambiente. Sí. Y
él quería saber, él quería saber de todo y sabía de casi todo. Bueno, tenía un hueco importante en su vida, que es que de béisbol no sabía nada, y yo se lo recriminé varias veces, pero no le pareció preocuparle. Fuera de eso, su conocimiento era extensísimo. Era, como Pedro lo dice en algunos de sus escritos, sabíamos a la entrada de la sala de Nezahualcóyotl que hacia la parte de la derecha y hacia atrás siempre estaban sentados él y Irmgard, su esposa, que estaban en el sitio donde ellos decían que se oía mejor la música. Sí. Iban siempre. De hecho, ¿no? por ahí quería ir, Pedro, ¿cómo estás? Otra vez te saludo. Tú fuiste a una de esas actividades culturales que enriquecían el espíritu y que estaban pues liderada, me imagino, por el doctor Pérez Tamayo, por Ruy. Un grupo de estudio musical, un grupo de música, de apreciación musical. Cuéntanos un poquito de esto, también como para complementar esta parte del hombre que quería saber de todo y que pues tenía esa sensibilidad y esa apreciación estética también por la música. ¿Cómo te acercaste a eso? Eso representó para ti además como una reconexión con el doctor Pérez Tamayo, ¿no? Bueno, la influencia de Ruy, como dice el Chori, sobre nosotros era tremenda, y una de las vetas para mí en particular fue la música. Lo cual, leyendo un poco su autobiografía en la segunda vuelta, me aclara cosas, porque el papá de él era músico. Okay. Había estudiado en la carrera musical en Yucatán y era violinista. Entonces, para Ruy y sus hermanos, el ambiente familiar estaba siempre lleno de música. De hecho, él menciona una anécdota que me parece de lo más interesante. Ellos vivían en Tampico, el huracán de 1933 destruyó todo, incluyendo su casa, y los obligó a migrar a la Ciudad de México. Sí. Y relata Ruy que el tren en esa época pues hacía muchas paradas. Entonces su papá se sentaba en uno de los escalones del tren a tocar el violín en el curso de este trayecto. Bueno, esto como antecedente, pero ya en realidad Ruy entró en contacto con el profesor Groel, que era el que daba clases de apreciación musical en la sala Chopin. Y él era un emigrado europeo de... Perdón, ¿la sala Chopin era una tienda de música en la colonia Roma inicialmente o en el centro empezó? En el centro, creo que. Y ahí daba él cursos de apreciación musical. El profesor Groel había emigrado de Europa, había estado en Sudamérica y después se radicó en México. Seguramente fue uno de los refugiados a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y era un hombre encantador, obviamente era organista, y tenía un conocimiento enciclopédico profesional de la música. Y entonces Ruy organizó junto con el profesor Groel estos cursos de apreciación musical que tenían lugar en sesiones en casa del profesor Groel, aquí en la Colonia del Valle, los viernes en la noche. Y el grupo pues era un grupo familiar, porque en realidad eran Ruy, era su esposa, estaba Roberto Kretschmer, estaba yo y algunas otras 2 o 3 personas, y la esposa del profesor Groel. Y el que dirigía el curso era Ruy, no era Groel. Groel hacía lo que Ruy decía que hiciera. Recuerdo muy bien. Groel aportaba la parte de la técnica por supuesto, y pero de la... Vamos, la indicación de Ruy fue, oiga, profesor Groel, ¿por qué no revisamos todos los opus de Beethoven? Y dije, pues está bien, ¿no? Y entonces empezamos desde el opus 1 hasta el opus 130 y tantos de la obra de Beethoven. Y recuerdo yo que en alguna ocasión Ruy, porque Groel se dirigía prácticamente a Ruy, el resto pues nosotros ahí oíamos nada más. Espectaban. Un día le dice Ruy a Groel, oiga, profesor, ¿y qué le parece si ya empezamos a oír a Mahler? Porque ya Mahler empieza a sonar mucho en esta época, ¿no? Digo, eso típico de Ruy, ¿no? Yo dejé de asistir a ese curso porque ya entré a la residencia ahí en nutrición, pero a lo largo de los años, sin estar en un contacto cercano con Ruy, pues sí, lo encontrábamos en las salas de concierto y por ahí mantenimos una... Yo, antes de terminar esta intervención mía, yo quiero mencionar algo que me parece muy interesante y revelador de Ruy.
Para mí siempre fue una enorme incógnita cómo es que él se había mudado de esa figura del patólogo que describe también el Chori a la del bioquímico. Yo decía, ¿cómo puede ser que haya...? Y esa es la segunda, un poco de la explicación de la segunda vuelta. Y en el libro de la segunda vuelta lo explica perfectamente. O sea, no es que se fuera como advenedizo a un campo, no, él se sometió a todo un proceso de formación para hacer bioquímica, que se inició cuando él fue a hacer un año sabático a Harvard. Sí. Y con la ayuda de Guido Magno, él fue el que le enseñó a hacer cromatografías y todas esas cosas que hacen los bioquímicos. Entonces, eso sí, a la larga, un año después de su muerte, veo a un Ruy realmente mucho más sólido y mucho más auténtico en sus decisiones y en su proceso que lo que yo suponía. Sí, además le tocó, muchas gracias, es muy ilustrativo lo que has planteado, porque pienso que le tocó también una transformación en la medicina misma, en que hubo muchísimos más recursos para el diagnóstico, para el tratamiento, muchas más técnicas para el estudio molecular, inmunológico, genético. A él, cuando ya pensamos de dónde a dónde le tocó, pues le tocó de cuando estaban, no sé si nada más con microscopios y tinciones básicas y algunas pruebas inmunológicas básicas, a la secuenciación del genoma, ¿no? O sea, todo la modernización de esta parte del laboratorio de la medicina que es fundamental ahora para el diagnóstico y que él no se quedó atrás. Yo creo que lo fue incorporando y él se fue incorporando sin olvidar lo anterior. Sí. No cambió de camiseta, la fue haciendo más compleja nomás. Sí. Y no se clavó en quedarse como funcionario, porque pudo haber sido funcionario institucional, ¿no? O sea, no sé, director, luego estar como buscando alguna posición en la Secretaría de Salud o, ¿no? Creo que las eludió intencionalmente esas ofertas. Sí, y que también eso yo creo que le permitió, o sea, cuando uno revisa su obra, nada más quiero un poco citar y así como encaminar hacia allá un poquito la mirada, más de 170 artículos en revistas arbitradas, 87 libros sobre temas de científicos, ensayos históricos y de divulgación, 68 libros científicos, 134 materiales de divulgación, o sea, una productividad que también dice uno, ¿a qué hora hacía tanta cosa? ¿No? El calibre de don Marcelino Menéndez y Pelayo y de muchos otros, ¿no? Y José Alfredo Jiménez. De monstruos productores como Mozart, como Lope de Vega. ¿Sí? Como Bach, ¿no? Que sí. Es un poco yo creo que también eso cosecha el que siembra escuela y el que va haciendo alumnos y va haciendo equipo de trabajo, pues de pronto va teniendo esta mirada de complementaria. Tú estuviste pendiente de sus trabajos científicos. Eduardo, cuéntanos un poquito de cómo iba. Otro ángulo que no se ha tocado y probablemente no se hubiera tocado. No nomás sabía mucho de música, sabía muchísimo de literatura, de historia, de filosofía, de todo. Sí. Era un extraordinario dibujante. Dibujaba como un mago. Para mí es un aspecto muy entrañable porque yo siempre he lamentado y vociferado en contra del menosprecio en el que ha caído el dibujo en nuestro siglo, no nomás en nuestra generación, ya varias generaciones. Sí. Cuando de antaño, desde de la Grecia clásica, una de las cosas que había que aprender era dibujo, y que es fundamental porque dibujar enseña a observar. Bueno, entonces yo siempre he pensado que el patólogo debía de aprender dibujo porque el dibujo enseña a observar. El tomar una foto no enseña a observar, el dibujar sí. Y yo he notado una correlación nunca lo he publicado, pero he notado una correlación muy estrecha entre la capacidad enormemente diagnóstica de muchos patólogos con su capacidad de ser unos dibujantes consumados como Carlos Larralde, como Ruy, como algunos otros. Yo quisiera haber tenido eso. En mi tiempo ya el dibujo era una materia de paso que le dijeron. Uno pasaba dibujo diciendo dibuja esa puerta. Así, ¿Y por qué habría totalmente menospreciado, tanto, ¿no?
Pero recuérdese que antes las niñas de la aristocracia inglesa tenían su cuaderno de dibujo y siempre estaban dibujando. Eso es muy importante porque se debe observar y se ha perdido. Pero la parte anecdótica, que es curiosa, es que él varias veces dijo que sus primeros centavos que ganó era haciendo dibujos en las corridas de toros, porque se las vendía a un periódico, no sé si al Esto o a quién, y vendía el dibujo. Y yo tengo algunos de esos dibujos originales y son magistrales. Y alguna vez oí que lo entrevistaban en Radio Universidad. Aquí estará la grabación. Y estaba hablando de eso, y resulta que su primer maestro de dibujo fue Juan Arbizu. Okay. Juanito Arbizu, el tenor de La Voz de Seda. Pues yo, meses después que lo vi, le dijo, oiga, maestro, ¿a poco usted fue alumno de Juanito Arbizu? Sí, dice, antes de que fuera un cantante famoso, él era dibujante. Okay. Y mi papá nos mandó a mi hermano Rafael y a mí a tomar clases con él de dibujo. Visionario, el papá de él. Sí. Seguramente porque lo que no quería es que fueran músicos. Porque mejor que hagan otra cosa. Que sepan que les vaya a alcanzar para tenía vivir. muchos problemas económicos, era una familia pues numerosa y pues, la pasaban difícil de joven, ¿no? Sí. Pero no, y entonces él aprendió con Juanito Arbizu a dibujar y sus primeros centavos se los ganó yendo a las corridas de toros y vendiendo dibujos de la faena. Y que sin duda le ayudó para entrenar. Para observar bien, sí, para saber, acordarse de lo que está viendo, entender las formas, la estructura de las formas, que es lo que hacemos los patólogos. Y ¿no? le desarrolló, pues me imagino, un sentido estético, una cultura estética que además, es fundamental para poder ser enciclopédico. Sí. ¿No? Era parte de su formación renacentista. Porque pienso también un error, no sé, Pedro, si quieres elaborar en torno a esto, un error de la medicina moderna es esta hiperespecialización en la que va metiéndose, clavándose hacia saber mucho de poco y terminan por pues, no saber de todo lo demás. No nada más de la parte médica, técnica, ¿no? Sino que también hay una tendencia cultural general a no querer saber de mucho, ¿no? A mí me confronto mucho con amistades, parientes, de pronto porque a veces de pronto pareciera como que la erudición está mal vista, ¿no? Y saber de muchas cosas está mal y no sé, o sea, me imagino que ustedes como clínicos, porque tú eres internista, pues yo creo que sí se le puede admirar esa parte de la erudición y del sentido estético así más integral, ¿no? Sí, claro. Luego el comentario de Chori de que él era una figura renacentista es correcta. Yo lo que comentaría es que esto lo inició y lo adquirió desde muy temprano. En su autobiografía él habla de las muchas tardes que pasaba en una biblioteca pública por indicaciones de su hermano mayor leyendo, y que su meta era leer todos los libros de la biblioteca. Sí. Y entonces como era estudiar todo el opus de Beethoven. No, era un jovencito de 12, 13 años, pues leyendo a Salgari, a Verne, a Sabatini, y luego después va en su relato de esta época. Insoportable, pero bueno, qué bueno que lo hizo, ¿no? Karl May, y llega un momento en que dice, bueno, pero quien realmente me marcó en esta época de mi vida fue Dostoyevsky. Y entonces él habla de cómo lo impresionó Raskolnikov, Crimen y Castigo y demás, aunque después dice que ya de grande él volvió a leer Dostoyevsky, dice que no, que ya le parecía horripilante Dostoyevsky. Bueno, pues así era de pasional Rui. Pero lo que yo quiero puntualizar un poco es sobre su productividad científica. Sí. Yo me metí a PubMed a revisar las publicaciones de Rui. Efectivamente son 187, pero no todas son de él. A la hora de estarlas expurgando, me doy cuenta de que había una serie de publicaciones que no podía él ser el autor. Sin embargo, aparecía como Pérez Tamayo R. Y después me di cuenta que era Rueri
Era Ruerí. Y que hay 44 trabajos publicados de Ruerí sobre temas de oncología y de radiología, porque él era oncólogo. De hecho, nosotros una vez recibimos una clase de Ruerí en la unidad de patología porque lo invitó Ruy a que nos fuera a hablar de cáncer. Es que los tres hermanos eran RPT. Sí, Rafael fue mi maestro de cardiología, entonces sí tuvimos la oportunidad de conocer a los tres hermanos ya actuando como médicos. Pero lo que voy es que algo que me parece muy, muy interesante, uno se pone a pensar, bueno, Ruy solo no creo que haya hecho tantas cosas, era su equipo, eran sus alumnos, pero si uno se mete a revisar las publicaciones, hay varias de ellas en las que él es el autor único y que reflejan un trabajo experimental profundo e importante. Y la otra cosa que yo quisiera comentar es que él siempre fue fiel a las preguntas de investigación que tenía desde que nos daba clases en la unidad de patología, todo el tema de las colagenasas, el problema de la fibrosis, y él sigue los modelos de investigación a lo largo de toda su vida como investigador experimental. Y esto yo creo que culmina en una publicación que me impresionó muchísimo de 1976, que es una revisión sobre las colagenasas que publicó Ruy, él solo como único autor en el American Journal of Pathology. Es una revisión de 60 páginas, donde da cuenta pues mucho trabajo de él, pero mucho trabajo de otras gentes. Quiere decir que ese para mí es el punto culminante del trabajo de investigador Ruy, ya en lo personal, y ya después sí ya pasa a la época en la que es jefe de grupo. Y el que, etcétera, de hecho, etcétera. Esto que planteas, que es la segunda vez que se plantea, de que quería agotar todos los temas, ¿no? Y quería leer todo y quería hacer todo. Un poco, eso es un gesto positivo, favorable en un patólogo, porque pues cuando le tienen ya todas las laminillas de la autopsia, no va a decir, a ver, vámonos a clavar ya nada más en lo que qué le pasó a este paciente en el hígado y ahí nada más se clava, sino que más bien es, pues vamos a ver todas las laminillas, ¿no? Para ver qué tenía este paciente desde arriba hasta abajo. Y eso también me parece que me imagino le ayudó. Sí, y también es muy importante eso porque la cultura del patólogo como especialista, pero es un especialista generalista, pues, porque realmente el patólogo lo que está especializado es en una tecnología en una herramienta de observación. Sí. Pero realmente le tiene que dar bola a todos los médicos del hospital, a todos los que mandan pacientes, a todos los que se les mueren pacientes, a todos los que operan, mientras que otros especialistas, el gastroenterólogo se dedica a lo suyo, al aparato digestivo y sus anexos. Pues. El patólogo tiene que hablar con todos. Entonces es una cultura quizá más superficial, pero muy extensa, mientras que el especialista no generalista, pues, es un conocimiento muy profundo, mucho más profundo que el del patólogo, pero más restringido. Ya. Vertical. Tenemos que cerrar este segundo programa, pero quiero dejarles dos preguntas provocadoras. Uno es, ¿quién sigue? ¿Quién es ese otro gigante que está actualmente como contemporáneo, como ese, pues no tanto un Quijote, sino más bien como un renacentista, un enciclopédico? ¿Quién sigue? Y ¿con qué se quedan de Ruy Pérez Tamayo? Así en 1 minutito, 2 minutitos. Chori, si quieres empezar el cierre con eso. Esa pregunta no me la esperaba y es muy difícil contestar. Él generó gente extraordinariamente brillante, y muchos con su espíritu renacentista. Uh-huh. Voy a citar a dos. A Carlos Larralde, que él era patólogo, aunque se dedicó exclusivamente a la investigación, a la patología experimental, pero era un renacentista parecido a Ruy. Neorrenacentista. El otro de sus productos, que no se dedicó a la patología, sino a la pediatría científica y la investigación pediátrica, era Roberto Kretschmer. Sí. Un tercero yo creo que era Luis Salinas, que también trataba de ser así una persona con una enorme cultura, que se dedicó a la patología, pero falleció. Sí, los tres ya han fallecido, así es que realmente los tres se murieron antes que Ruy. No, es una pregunta que no esperaba y no había pensado mucho en eso, pero de los príncipes consortes que eran identificables, que yo veía a esos tres muy claramente, no queda. Ninguno lo sobrevivió al maestro. Entonces ahorita los que estamos siguiendo, los que están quizás los más brillantes, que siguen el hilo
orientador de Ruy Pérez Tamayo son realmente sus nietos académicos más que sus hijos, Sí. ¿no? Está difícil decir. Y que ya tienen esta nueva si alguien cultura, si alguien, ¿no? Que no. Pues nadie heredó a Carlomagno, nadie heredó a Alejandro, nadie queda heredó eso, ¿no? Exactamente. a Augusto. No es fácil heredar. También por eso Se fragmentan las cosas después de gentes con ese peso específico, ¿no? Por eso era miembro también del Colegio Nacional, ¿verdad? Pedro, ¿con qué idea quieres cerrar? Bueno, la oportunidad de tener esta sesión aquí en Radio UNAM, que es lo que me ha permitido acercarme a la vida y a la obra de Ruy, es realmente muestra una figura única. Sí. Yo no creo que haya alguien que en este momento, en el medio médico, que es el que conozco un poco más, llegue a tener los alcances y el perfil que llegó a tener Ruy. De hecho, si uno trata de analizar la obra de Ruy, uno tiene que entrar a una serie de cajones muy complejos, ¿no? Por ejemplo, de la bioética. Eso. Cuando fundaron el Colegio de Bioética, él, Rubén Lisker y otro, no me acuerdo ahorita, en 2003, y toda la productividad de Ruy sobre bioética, cuando entró a la Academia Mexicana de la Lengua o a la de Historia de la Medicina, cada uno de estos cajones contiene una cantidad de información que requeriría realmente mucho trabajo. Entonces, es muy difícil. Creo que Ruy es una figura irreemplazable. Sí. Esa sería mi conclusión. Sí. Ándale. Oigan, pues con esto terminamos este segundo programa en torno a la vida y obra del doctor Pérez Tamayo. Desde luego, pues nos quedamos cortos. Les recomendamos leer la biografía, desde luego. La del sitio del Colegio Nacional es bastante ilustrativa, pero pues acercarse a la obra. El doctor Pérez Tamayo tiene libros en las editoriales Siglo XXI, el Fondo de Cultura Económico, en la UNAM. Hay mucho material que puede ir sirviendo. Seguramente ese legado perdurará por pues las reflexiones que puso, las estaremos revisitando y utilizando en las discusiones de la medicina de los próximos años. Sin duda es una importantísima aportación. Con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM y nos encontramos la próxima semana. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación En Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia Sonora.